realizando fantasías. No te distraigas. Dicho todo esto, vamos a presentar al queridísimo Benjamín Ávila. Buenas noches, Benjamín. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá hicimos toda una sección, como te contaba fuera del aire, que elegimos 4 películas representativas para nosotros, obviamente. Hay muchas películas, por suerte, en el cine nacional y también de otros países. Elegimos La historia oficial, La noche de los lápices, Creo que una fuga y Infancia clandestina. 4 películas que a nosotros nos representó mucho. Queremos, primero preguntarte, dado que ayer fue el 24 de marzo, dado que vamos a hablar de Infancia clandestina, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás con todo este contexto? ¿Cómo estás? Primera pregunta, ¿cómo estás? Bueno, en lo personal estoy muy bien, y ayer fue un día, me encantó la consigna de este año de los organismos, de plantar memoria, y me parece que fue un gran acierto a los 45 años, también estos números cerrados que también traen otro tipo de sensaciones, y encima en esta, que después del 24 del año pasado, que fue muy extraño para todos, este año como con más claridad, muy bueno, de verdad. Yo hice lo mío, con la idea de plantar, de que dé vida, que quede, que preserve, que eche raíz, de todas esas cosas que me generaron un poco ayer y justo hice un videíto, lo publiqué en las redes sobre plantar memoria, y estuvo buenísimo. Y por otro lado también en el contexto personal con respecto a los juicios, que el juicio donde yo fui testigo, el juicio de la cosa ofensiva de Montonero, que está ahora en la etapa final de alegatos, que sucedió hace poco el alegato de Pablo Yonto, que fue extraordinario, sobre todo porque viene a plantear en ese alegato cosas nuevas, cosas de razonamiento, de planteos judiciales nuevos que me fueron muy estimuladores, esta idea de que ante la opresión institucional surge el derecho a la resistencia y lo fundamenta en muchos escritos de la ONU, de la OEA, toma de partes de un lugar de una legalidad enorme a traer este derecho a la resistencia como parte de la construcción colectiva de sus seres. Entonces, creo que es un momento que las cosas continúan, no se pararon, lo cual eso también es muy bueno, y creo que en ese sentido fue un 24 especial, pero como más claro también, ¿no? Yo recién hablábamos, ¿no?, acá con Juli, que es el otro columnista, que por ejemplo en Crónica de una fuga tiene una especie de final feliz, porque realmente pudieron fugarse y sobrevivir, ¿no?, que es uno de los pocos casos que hay en la historia de esto. Y en el caso de tu película y tu historia, porque es tu historia, no es así. Pero yo pensaba, ¿no?, que a nosotros también nos atraviesa, a Juli y a mí, historias parecidas, que lo que hiciste vos también, nosotros, por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? Esta fecha, muchos te dicen, bueno, no te quise molestar porque es una fecha. A mí esta fecha en un punto me hace bien, entre comillas, porque me conecta con la situación. Bueno, vos pudiste hacer una película de tu historia, que yo creo que en lo personal, como ritual, habrá sido doloroso, pero también sanador también, ¿no? Sí, fue el proceso no tanto de la filmación, sino el proceso de llegar al guión, y todo eso fue mucho aprendizaje, ¿no?, personal. Y a su vez era como cumplir un mandato que me había puesto. Era como una cosa muy rara. Me acuerdo que me hicieron una entrevista un día que dijeron, bueno, habías hecho mucha catarsis con esta película, con el proceso, y de verdad fue la primera vez que me lo pregunté. En ese momento cuando me preguntaron eso, nunca lo había planteado como Infancia clandestina, como un proceso de catarsis, ¿no? Le dije, mira, de verdad pensó que no hice catarsis, no hice, yo tenía que hacer esta película, ¿no? Como me sale eso. Llego a casa y digo, ¿cómo que tenía que hacer esta película? No quería hacer esta película. Y ahí empezó como a darme cuenta de que en realidad yo a los 13 años decidí que iba a hacer cine. Yo en ese momento, no quiero contar la historia larga, digamos, pero siempre estuve preocupado por lo que iba a hacer. Digo, ¿no? ¿Qué lugar iba a ocupar en la sociedad? Iba a ser doctor, después de un accidente decidí que no iba a ser doctor, no sé, dije, bueno, algo tengo que hacer. Y yo tenía 10 años y tenía esta preocupación, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, ¿voy a ser periodista o director de cine? Dije, ¿no? Porque yo iba mucho al cine en Tucumán, yo vivía en Tucumán, hasta los 13 años vivía en Tucumán,
mi familia es tucumana, y iba mucho al cine, mucho. O sea, sábado y domingo clavado iba al cine, digamos, ¿no? Y entonces dije eso, y después, tiempo después, dije, no voy a hacer director de cine. Cuando vine a vivir a Buenos Aires a los 13 años, yo ya sabía que quería dedicarme al cine. Y en ese momento, me acuerdo que cuando definí que iba a hacer cine, dije, bueno, algún día voy a filmar lo que vi. Me acuerdo que me lo incorporé como un objetivo. Y lo loco es que cuando me hacen esta pregunta y vuelvo a mi casa y empiezo a reflexionar sobre esto, me doy cuenta que en realidad me preparé para hacer esa película. Toda mi vida me preparé para eso, digamos, ¿no? Es como si fuera un proceso que se dilató mucho, y entendí después también por qué se dilató, porque tenía que estar preparado para hacerlo. Y fue como un momento de claridad y de mucha oscuridad. No, si esto es una pequeña vida, ya lo hice, ¿qué hago ahora? ¿No? Entonces, la verdad que y fue una época bastante oscura en mi vida, 12 años de infancia argentina, pasaron muchas cosas. Se me descubrió un tumor en la cabeza, me operé del tumor. Cuando llegué al estreno en septiembre, una vez que me había operado a fines de marzo, yo estaba todavía con la cabeza, que no entendía nada. Además, yo en un momento, cuando hacía las entrevistas, para no desconcentrarme, ¿no? Para estar como un foco. Y para mí siempre me salía todo para el culo. Y mucho tiempo después, 2 años después, con mi hijo menor, un día estábamos boludeando y veo una entrevista mía, yo nunca la veo, nunca me puse a ver mis entrevistas, ¿no? Y entonces me dijo, ahí estás vos. Y entonces empezamos a ver una tras otra y me empecé a acordar de esos momentos y decía, qué loco, tenía una claridad absoluta. O sea, todo lo que yo sentía que estaba como en cualquiera, era como muy claro. Y a su vez anímicamente yo estaba muy por el piso. Entonces estaba entre el cielo, que la película era espectacular, todo lo que pasaba y todo lo que pasó en la película y los conocimientos de toda la película, etcétera, y por otro lado los personajes que estaban en el infierno. Entonces era como una especie de combinación ahí que viví, que fue muy intenso. Sobre todo porque una de las cosas que hoy puedo decir es que en ese momento no tenía hacia dónde seguir, ¿no? Por esto, como que había logrado lo que me había propuesto, digamos, ¿no? El vacío que venía. Y me llevó mucho tiempo redescubrirme en el lugar que estoy ahora, digamos, de permitirme entrar de vuelta al universo del cine, queriendo hacer un proyecto. Entonces, tengo varios proyectos desarrollados, pero me costó mucho empezar de vuelta, ¿no? Y también entiendo que Infancia Clandestina también lo podés decir vos, como dijo, no sé, te voy a decir algo que quizás no te identifico, o sí, que cuando pasó fue que yo recibía muchos mensajes a la noche. Yo todas las noches después del estreno, a la noche me ponía a ver Facebook y los mensajes, y yo lloraba todas las noches, porque no podía creer que algo que yo había hecho generara lo que llegaba, digamos, ¿no? O sea, eso no fue muy impactante. Y me acuerdo que en realidad lo que me sucedía era que me escribían hijos o hijas que yo no conocía y me decían, che, no sabía que conocías mi historia. Y yo decía, no conozco tu historia. Ah, porque yo viví lo mismo y no sé qué. Y esta cosa de que los hijos me empezaron a decir, por fin tenemos nuestra película. Y eso para mí era como muy impactante. Por otro lado, también me aseveraba que la sinceridad con la que hicimos la película, ¿no? Yo en ese sentido trabajé mucho, pero yo quería que sea una película que se vea, quería que sea una película que llegara, quería que sea una película que planteara lo que yo sentía, digamos. Esto era como muy, muy concreto, sentía y quería decirlo. También había mucha claridad en lo que yo quería decir como generación, digamos, ¿no? Como yo me sentía. Pero se lo di a leer a hijos, amigos, se lo di a leer a nietos, se lo di a leer a abuelas, se lo di a leer a ex militantes, para ver cuál iba a ser la opinión, no para modificar el guión, sino para entender si estaba en algún lugar, iba a hacer eco o no iba a hacer eco. Yo diría que quizás la generación de nuestros viejos me iban a reputear, ¿no? Y la devolución que tenía era llorar. Lloraban, pero porque por primera vez veían nuestro punto de vista. Sí, aparte, la primera vez. Benjamín, lo que obviamente uno a veces te lo tienen que decir de afuera, uno no se da cuenta, pero digo, uno puede tener una idea de algo, ¿no? Pero después llevarlo a cabo es otra cosa. Y vos, llevás a cabo una película que coincidimos todos que está muy buena, con actores
¿no? Con actores muy buenos actores, termina funcionando todo bien, tiene éxito la película, pero también otra cosa, hacer lo que vos querés, todo bien, y después la gente no tiene la... Y acá como que te salió todo de una forma bien, salió todo bien, se puede decir, ¿o no? En un punto. Sí. Bueno, estábamos siendo ayudados, supongo. También. Es verdad. Mira, y hablando de... Hoy hablamos de las películas, ¿no? Hablamos de la historia oficial dirigida por Luis Puenzo, y vos tuviste en la producción a Luis Puenzo, a la familia Puenzo, ¿no? Ya eso es como también, ¿no? Como sentirte contenido, ¿no? Mira, para un día me acuerdo que estábamos con Luis charlando, noche, después de cenar, y yo le decía que en realidad, que yo como generación de cineastas, ¿no? Yo sentía que éramos una generación que había ninguneado a la generación anterior, ¿no? Que cuando salimos nosotros del ruedo, que fue a fines de los 90, a principios del 2000, de alguna manera le decíamos los dinosaurios. De alguna manera no, literalmente le decíamos los dinosaurios, como que era un cine viejo, que era otra cosa. Le rompimos esta cosa histórica que tenía el cine, que era el lugar del crecimiento de generaciones, ¿no? Lo quebramos a eso. Yo de alguna manera, en la charla con él, decía que yo de alguna manera le pedía disculpas y que sentía que con esta película, de alguna manera, que él la estuviera produciendo, generaba de alguna manera una reivindicación, una unión generacional. Yo lo sentía de esa manera, y por lo menos de verdad lo de Luis fue como muy impactante, porque nos recontra peleaba con temas de producción, los dos caracteres muy fuertes. Y me acuerdo las devoluciones que él hacía de los cortes, digamos, editando, él veía los cortes, eran pero infernales, eran espectaculares, era como un lugar de removerte la batidora de la cabeza y volver a repensar muchas cosas, y a partir de ese remover nos surgían nuevas ideas, y la película fue creciendo en montaje mucho desde ese lugar, con muchas claridades, y yo le decía que en realidad yo sentía eso, que era una película que venía... que de alguna manera unía las dos generaciones que habíamos nosotros quebrado, ¿no? Es una sensación mía que respeto también a la generación anterior, etcétera. Y en un momento surgió la idea, che, ¿cómo podríamos combinar? ¿Hay alguna manera de combinar Infancia Clandestina con la historia oficial? Digo, no lo habíamos pensado desde el guión, entonces, y nosotros estábamos en el proceso de hacer los dibujos en ese momento en postproducción. Entonces, y surge la idea de que qué pasa si la Vicky, la bebé de Infancia Clandestina, que no se sabe qué pasa con ella, que justamente está hecho adrede para que la pregunta de, che, ¿qué pasó con Vicky? Bueno, es lo que nos preguntamos todos, ¿qué pasó con los nietos? Digamos, ¿no? Es como generar esa pregunta, esa vitalidad de esa pregunta. Pero ¿qué pasa si Vicky es la nena de la historia oficial? Los años daban perfecto. Es impresionante. Los años daban perfecto. Y entonces lo que hicimos, que fue un guiño cinéfilo, digamos, nada más, fue lo único detalle que pusimos, que si ven de vuelta la última animación, que es cuando lo capturan a Juan y a Vicky, el que dirige el comando, que aparece en 2 cuadros, es Héctor Valtteri. Tremendo. Como que se la choreó de ahí a Vicky, de ese operativo. Hicimos como esa combinación, se nos ocurrió, empezamos a dar edades, empezamos a ver todo y daba todo perfecto. La Vicky de Infancia Clandestina es la Beba de la historia oficial. Es muy loco porque Infancia de 2012, Historias del 85, pero en realidad vos podés ver primero Infancia Clandestina y después pegar Historia Oficial, y tienen una lógica, es decir, de tiempos y de historias, ¿no? Es así. Totalmente. Así. Y creo que la película tuya, a diferencia de otras, porque después te iba a preguntar a vos qué películas te marcaron de esa temática, pero son pocas las películas que ven el lugar desde el hijo de esa edad, de la historia de los hijos de los militantes de esa edad. No había muchas, no conocí historias sobre eso. Y después mostrar las tensiones entre padres e hijos, tensiones entre los mismos militantes, de cómo vivirlo. Uno lo vivía más a la joda y el otro más dogmático. Es como que hay disparadores muy interesantes. Pero bueno, la pregunta concreta es, a vos, ¿qué películas te habían marcado sobre esta temática en tu adolescencia, en tu juventud? Mira, yo creo que yo soy, yo no nací de un repollo, digamos, ¿no? Infancia Clandestina no nació de la... Ay, mirá qué valiente y qué osado la idea de hacer una película política sobre esto.
Y creo que Infancia es heredera de El Oficial, de Muro de Silencio, de Kamchatka, de Garage Olimpo, voy a ser injusto con algunas, bueno, no me acuerdo qué Crónica de una fuga, recién hablábamos no sé si te pareció valiosa. Sí, Crónica de una fuga como película me gustó mucho. Bueno, creo que Infancia es, y después también de hijos que empezaron a hacer documentales, André Habeger, digamos, me parece que las cosas que hizo André Habeger, sobre todo la última película que hizo él, me encanta. Me parece que somos herederos de un camino, digamos, que no venimos solos, ¿no? Y si vamos para atrás, llegamos hasta Fabio, claro, de alguna manera, Crónica de un solo. Y bueno, qué sé yo, lo puedo referenciar en mi infancia, y sí, lo puedo referenciar en mi infancia. Por lo menos para los cineastas, creo que no hay nadie, un cineasta argentino, que no admire a Fabio como su lugar y lo nombre como un lugar, un disparador inicial de su referencia cinematográfica personal. Entonces Fabio está en todos nosotros. Gatica, ¿no? Qué película, siempre me admiré mucho esa película. Total. La historia de un ídolo después, popular, claro. El romance de Aniceto la Francisca, ¿no? La película sería Aniceto, ¿no? La que es el musical. Yo me acuerdo cuando fui a ver a Aniceto, fui al cine a Gaumont y fue como a Fabio hay que verlo en cine. O sea, era un espectáculo de pantalla grande, era un tipo que filmaba de otra manera, porque era, de verdad, esto que yo lo veo en televisión, no sé si me emociona lo que me emocionó en esa pantalla gigante, porque era maravilloso. Decís, este tipo está en otro lugar. Todas las películas, o sea, vas a soñar, que es un delirio total, que hablan de Carmen durante toda la película, y cuando aparece Carmen es un enano, que los putea a todos, y le dice a Gianfranco Pagliaro que es un pelotudo, que lo engañó, y vos estás todo el tiempo diciendo que es una mina, y en realidad es un Monzón que llora toda la película, Monzón llorando, y Gianfranco Pagliaro, y que es una escena, es casi como es como la antecesora de Midnight Cowboy, digamos, esta historia casi homosexual que no está dicha, pero es una cosa entre ellos. Y decís, boludo, ese chabón, porque lo escuchás cantar y no es lo mismo que el cine. El chabón era muy particular y filmaba de una manera muy personal y con mucha contundencia, ¿no? Fabio, yo lo respeto de manera descomunal a Fabio. Hablando de, creo que el cine político, si somos herederos del cine político, tenemos muchos herederos, ¿no? Si vamos para atrás, Laser, vamos para atrás y encontramos hasta una que se llama, que es de la década del 40, que no me voy a acordar del nombre, de la mujer, ¿no? Algo así como los derechos de la mujer, como la mujer trabajadora, o algo así se llama, que vos la mirás y y decís, esto puede ser que lo haya hecho en los 40, ¿no? Bueno, perdón, soy de borracho. Pero justamente con productos artísticos te quiero llevar también para unir todo con todo, ¿no? Porque tanto la historia oficial como Infancia Clandestina se puede ver en esta página famosa Netflix y está para verla en este momento. Pero hablando de eso, y vos que después pudiste dedicarte a la producción y demás, hay una serie que yo quiero recomendar, porque además fuiste, creo, se llama Encerrados. Ahora sería como, bueno, me está contando la cuarentena, ¿viste? Y él la hizo, después de decirlo vos, hace un par de años, y es capítulos cortitos, y es uno más fuerte que el otro. Y bueno, contá vos de qué se trata Encerrados, que la verdad que está muy buena. Una miniserie. Es una miniserie, sí. Bien. En Netflix. Es una serie de 13 capítulos, tiene 13 capítulos, podemos tener 50.000, que la creamos con Marcelo Müller, con quien escribí, mi amigo con quien escribí Infancia Clandestina, es un amigo brasileño, y lo que cuentan es historias de gente encerrada, pero tomando el encierro desde un concepto muy amplio, que puede ser el encierro físico, como puede ser el clásico del ascensor, hasta encierros emocionales, espirituales, psicológico. Tenés la historia de una pareja encerrada en su rutina, o sea, es una historia de lunes a lunes, digamos, ¿no? Tenés historias de... No, hay una que me acordé, Benjamín, hay una que él está trabajando y lo amenazan desde afuera.
Ese es impresionante, te pone la piel de gallina. Después hay otra que están encerrados en un lavadero de un edificio también, ¿no? Es una tensión ahí entre una chica en realidad es un planteo de una serie, es una serie que originalmente lo que nos interesaba era qué es lo que sucede cuando la mente llega a un límite, ¿no? Es eso. Entonces, esa libertad de poder crear situaciones límites, porque el encierro lo que hace es dispararte en la situación, en ese momento en que estás, te dispara todos tus fantasmas. Y entonces es una serie psicológica para mí en esos términos, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa con estos mundos que se cruzan a quedar encerrados? ¿Cómo se pimponean y chocan entre ellos para llegar a otro lugar? O sea, hay capítulos que son hiper fuertes, hay uno que es de trata, hay como de todo. Yo creo uno mejor que el otro. Hay algunos raros también, hay algunos medios raros también. Después hay de todo y yo realmente lo disfruté. Y bueno, la verdad, Benja, se nos va el tiempo porque tenemos otras entrevistas también. ¿Puedo hacer una sola pregunta? Sí. Benjamín, buenas noches, soy Julián. Me llama mucho la atención el personaje de Juan en la película En Infancia Clandestina. No solo el personaje en sí, sino la pregunta puntual es ¿qué grado de complejidad tiene la construcción de un personaje, de un preadolescente que no está viviendo precisamente una adolescencia o una preadolescencia normal? Preguntarte un poco cómo fue ese casting y esa construcción del personaje, justamente, puntualmente hablando. En realidad, con María Laura Berch, que es con la que hicimos el casting, trabajamos con los chicos, etcétera, la estrategia era ponerlo a Teo, que es el actor, Teo Gutiérrez, ponerlo en el lugar que estaba Juan de verdad, no sobreinformarlo. Nunca leyó el guión, por ejemplo. Le contamos la historia, pero nunca leyó el guión, entendiendo que los chicos, sobre todo chicos como Teo, es muy inteligente, muy vivo para entender todo muy rápido. Si le hacíamos leer el guión, el problema que tienen a veces los chicos es que lo que van a hacer es actuar el sentido de la escena y no actuar la escena. Entonces empiezan ya a pensar la escena como el concepto de la escena. Y entonces atarlos a estos chicos a que ellos quieran actuar algo que no tienen que hacer, que es tratar de decir lo que la escena debería decir. La estrategia fue que no tenga mucha información y sí que tuviera la información que Juan tenía, que era, dictadura, no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, pasaba esto, había violencia, las cosas básicas, más allá que ya Teo venía con información personal, sus padres son militantes, etcétera, también ya venía con no había que contarle demasiado. Información justa y necesaria, digamos. Sí, porque si lo sobreinformás, le estás tirando la responsabilidad a los chicos para que se carguen algo que no se tienen que cargar. Un preadolescente hoy ya es un ventañero, ya este pibe ya tiene, claro. ya dejó ser preadolescente. Claro. Benja, la verdad que me quedan muchas preguntas, porque realmente nos une la pasión por el cine, ahí coincidimos, nosotros hicimos un especial de Gilda, podríamos hablar de Lorena Muñoz. Te quería preguntar cómo vivís esto de productor y a la vez ser un hijo de militante, como que a veces como que cosas que pueden chocarse, tensiones, pero no hay tiempo. Yo sé que estos meses no te podemos invitar porque no se ve a próximo invitar gente, pero nos encantaría que en las vueltas de los encuentros, acá tenemos cerquita la casa de Maxi, hay una parrilla hermosa, y bueno, a próximos meses, entrevista y asado se viene. Mirá, te la tiro con por toda. Favor. Entrevista y asado. Y conectame con Lorena Muñoz algún día porque la queremos entrevistar también. Bueno. Perfecto. Por ahí, ¿no? Pasó el... Ya que estamos cañazo. Benja, te felicito. Lore es la madre de mis hijos, digo. Para que no sabía. Ahí va, está ahí en la otra habitación. Bueno, es más fácil. Bueno, el próximo bloque tenemos una entrevista. Lore, cállese el jueves que viene. Bueno, mandale saludos, la felicitamos a Lorena, realmente dignifica a las mujeres, a vos, a todo lo que lograste a pesar de tanto sufrimiento. Sos un ejemplo, creo, como todos nosotros, que con resistencia y alegría se puede. Abrazo grande, Benja. Gracias a ustedes, chicos. Chao, Benjamín. Chao.